Hey, mis amigos, qué gusto saludarles como cada miércoles. De verdad, gracias con ustedes porque nos apoyan, gracias porque han compartido, porque han activado la campanita, porque nos ven, amigos, hermanos en Cristo, familia. Gracias de verdad, y ya estamos en el episodio número 18, contentos porque pues la verdad nos han comentado, nos han pedido ahí que toquemos temas, y la verdad pues estamos haciéndoles caso, la verdad, y estamos en el 18, mi estimado Osdi. Sí, así es, y pues igual seguirles invitando, ¿verdad? Que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerda que nos encuentras como Podcast Músicos Cristianos, y en la página de Facebook nos encuentras igual, Podcast Músicos Cristianos. Suscríbete, por favor, síguenos, comparte este material para que pueda llegar a más gente y pueda ser de mucha bendición. En este episodio número 18 ya, Juanito, como decías, hoy tenemos un tema muy especial, como siempre, y un invitado muy especial. No es la excepción el día de hoy, ¿verdad? Él es un amigo personal de hace muchos años. Lo conocimos en los campamentos de la profecía, ¿verdad? No era, si no ibas a un campamento de Nelson, organizado por Nelson, no tuviste juventud en tu o adolescencia. Nelson es pastor de la iglesia Casa del Padre, pero también Juanito es presidente de la asociación Los Pasos de Jesús. Sí, la fundación Los Pasos de Jesús, que esa es una fundación de un carácter de casa hogar, pero también es un centro de rehabilitación. Es una labor muy, muy bonita, muy, muy humana. Nelson, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, hermanos, Osdi, Juanito, muchas gracias a Dios porque les puso en el corazón poderme invitar en este capítulo 18, ¿verdad? Que pues veo que va viento en popa, ¿verdad? Ha sido una bendición y que claro, han sido de mucha influencia para otros que ahora están surgiendo por ahí, ¿verdad? Haciendo este tipo de programas en las redes sociales que pues son de bendición y de edificación. Oye, ahorita que decía Osdi, yo crecí en la profecía, de hecho nacimos en la profecía, allá en el Pedregoso, pero pues yo no era joven cuando tú hacías los campamentos, a lo mejor por las diferencias de edades, Osdi pues sí, pues, son como 20 años más que me No, de lleva. hecho yo era un adolescente, yo tenía como 12 años cuando iba a los campamentos. Imagínate, yo ni nacía cuando él ya tenía 12 años. No, sí, no, pues es que ya somos de los chavos rucos, pues, sí. Yo sí me considero así, ¿no? Estamos hablando de 26, 27 años por ahí, ¿no? Cuando No, más o menos, sí. imagínate, yo tenía como 4 años. Sí, Sí, yo estabas tenía bien como chavito, 10, 12. sí, sí. Hace 20. Así 25. conocí a este tremendo varón. Ya tocaba ahí los teclados y nos apoyaban. Por ahí platicaba con su papito de mi hermano, ¿verdad? Hace unos días, y le comentaba que mis agradecimientos, ¿verdad? Al pastor Baldo Olea, porque él desde esos entonces nos ha apoyado, nos ha brindado su apoyo en todo lo que hemos hecho con referente al ministerio, al servicio a Dios. Y sí, como no recordar, sí, muy chavito, muy chavito. Pero han pasado los kilos por nosotros, ¿verdad? Sí, sobre todo. Sobre todo más kilos que años, Los ¿no? años no, porque nos Sí, vamos igual ni se de notan, chamacos, ni igual se de notan. jóvenes. Nosotros como los buenos vinos, como los buenos quesos. Entre más añejos, mejor. Eso. Sí, ¿verdad? Eso. Oye, ya nos pusimos muy nostálgicos y creo que Románticos. ni hemos dicho de qué vamos a hablar hoy, Juanito. Ya nos olvidamos de lo mejor. Ya nos olvidamos del tema. No, es un tema muy padre, ¿eh? Vamos a hablar acerca de la excelencia, de cómo alabar al Señor con excelencia. Y cuando decimos cómo alabar al Señor con excelencia, para nosotros como músicos, Juan, nos sonaría como hacerlo, no sé, virtuoso, hacerlo en cuestión de técnica musical, con calidad musical. Pero alabar al Señor con excelencia del tema que nos mandaba el pastor El Bosquejo, va mucho, pero mucho más allá. No es solamente la cuestión musical, Es no correcto. solamente es tocar con habilidad, pastor. Sí, sí, claro, es mucho más allá de todo esto, ¿no? Porque pues no es tocar solamente una parte, ¿no? Que es esencial, sí, claro, los músicos, el ministerio de la alabanza, pero esto conlleva mucho más allá. ¿Por qué? Porque esto viene siendo prácticamente una liturgia, ¿no? De cómo poder hacer esto para Dios, ¿no? Que es alabarlo. Y sobre todo con excelencia, así es. Y yo creo que una de las cosas que Dios nos habla por medio de su palabra es en el Salmo 48:1, ¿verdad? Que declara que grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. Podemos ver ahí como existen tres verdades ahí, ¿verdad? Todo este versículo arroja algo muy hermoso, que es la magnitud de Dios, cuando dice que grande es el Señor.
Otra de las verdades que arroja este versículo es el merecimiento de Dios. Digno es el Señor. Otra de las grandes cosas que podemos ver en estas tres partes es que la calidad de alabanza a Dios en gran manera alabado. Entonces podemos notar, ¿verdad? Debiendo recordar que alabar a Dios es un privilegio, hermanos. Es un privilegio, es un gozo, es una bendición. Porque la palabra bendición expresa nuestro reconocimiento y alabanza a Dios. Yo creo que de alguna forma nosotros debemos de tener siempre en nuestro corazón que todo lo tenemos que dar con excelencia y de lo mejor, ¿no? Para Él, porque Él es merecedor de todo ello. Es correcto. Así que este episodio, mi estimado Osdi, mi estimado Nelson, no solamente vamos a tocar temas como músicos, sino para la congregación en general, ¿no? De que cómo hay formas para alabar al Señor, cómo debe ser con excelencia y cuál es la actitud que debemos de tener para darle una alabanza con excelencia al Señor. Sí, definitivamente. Yo creo que este tema no abarca solamente al área musical, ¿no? A la cuestión técnica y todas estas cosas que conlleva el poder nosotros hacer música y alabanza para Dios, sino, híjole, nos adentra a poder entender muchísimas cosas que Dios nos pide para poder nosotros llevar a cabo este acto glorioso, porque es un acto glorioso el poder alabarlo, porque ahí se manifiesta su presencia. Ahí hacemos que Él descienda, ¿verdad? A donde nosotros estamos como pueblo congregado, como iglesia congregada. Y yo creo que, claro, esto es precisamente para que todo el que esté viendo este programa, ¿verdad? Pues podamos nosotros comprender y entender que es para edificación, que es para poder nosotros recordar también, ¿verdad? Todas estas cosas, porque pues no es algo nuevo para la iglesia, pero sí en una forma poder traer una remembranza, a poder nosotros invitar nuevamente, porque estos tiempos han sido difíciles, ¿no? Esta pandemia nos ha traído el poder nosotros olvidarnos de algunas cosas a veces. Entonces, pues qué bueno que hoy tocamos, porque yo por ahí tengo una listita que pudiera empezar a decirles, ¿verdad? De cómo algunos personajes de la Biblia pudieron expresar cómo poder alabar a Dios de esa forma, ¿verdad? Excelentemente, ¿sí? ¿Ozzy? Sí, exactamente. Y cuando hablamos de alabar al Señor, yo creo que eso también implica el usar nuestro cuerpo para la alabanza al Señor, ¿verdad? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, pero es una forma, todas nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, es un instrumento de alabanza al Señor. Ahora el punto es hacerlo con excelencia, ¿verdad? Tú puedes encontrar en la Biblia levantar las manos, puedes encontrar en la Biblia batir las manos, que no es lo mismo que aplaudir las manos, puedes encontrar en la Biblia cánticos y bueno, una serie de aspectos de alabanza que ahorita creo que nos vas a tocar tú, con el cual podemos alabar al Señor. Sí, mira, si vemos en el rango, ¿verdad? De calificaciones, cuando nosotros íbamos a la escuela nos decían, ¿no? Que el 9, pues el 8 es bueno, ¿no? El 9 es medio bueno, pero el 10 es excelente, ¿no? Y Dios creo que nos pide eso, ¿no? Ese porcentaje. Él quiere todo que le demos a Él, ¿no? Y cuánto más en esta área de la alabanza, porque al final una de las cosas que Dios ha querido por los tiempos y por los siglos que han pasado y Él se ha hecho notar en su palabra es que Él siempre ha tenido el interés que su pueblo le alabe. En aquel tiempo le hizo referencia por medio de Moisés a Faraón, ¿verdad? Que soltara a su pueblo para que le alabara y le sirviese en el desierto. Y vamos viendo que por los tiempos que han pasado, ¿verdad? Hemos visto muchas generaciones, pero en estas fechas seguimos teniendo por costumbre y por excelencia en nuestro corazón el poder alabar a Dios, ¿sí? Y hay personajes que lo hicieron de una forma extraordinaria, ¿sí? Podemos nosotros ver el libro de Primera de Crónicas 13:8, que ahí lo hicieron con cántico de gozo, ¿verdad? O con cánticos llenos de gozo. Hoy la iglesia pues está enseñada para eso. Yo escucho cuando empieza la alabanza prendida, ¿verdad? Y empieza a oírse algo bien tremendo, la iglesia empieza a prenderse y empieza a alabar, a brincar, como tú lo decías, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, de muchas formas, ¿verdad? Podemos expresarle a Dios que estamos contentos, gozosos. Por eso Crónica dice que con cánticos de gozo. Segunda de Crónicas 20:19 habla de la postura, de cómo podemos tener que hacerlo, porque a veces, mira,
cuando decimos excelencia hay que hacerlo con todo lo que Dios nos pide, ¿no? Y de repente vemos en la iglesia de Cristo que hay personas que no han podido entender esto. ¿Cuál es la razón? Pues muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas la ignorancia, porque no lee, porque no se mete, porque no ha entendido verdaderamente cómo poder hacerlo. Pero ves de repente gente que no ha entendido esto de estar parados, porque en 2 Crónicas 20:19 dice que lo hagamos de pie. Y a veces vemos personas que no toman mucha importancia en ello, ¿no? Como Claro. que no les ha caído el 20, dicen Sí. por ahí, ¿no? Claro, se entiende que si la persona tiene un problema en sus pies, que si ya es una persona muy adulta, pues se entiende, ¿verdad? Pero a veces ves a los chamacos, ¿no? Sí, A los sí, chamacos que sí. están sentados Eso, ahí con su carota, pues no. esa es parte de la actitud de cómo vienes a alabar a Dios. O sea, llegas a la iglesia y la parte, nosotros como músicos, Osdi, tú debes estar de acuerdo de que cuesta a veces motivar a la iglesia que responda con la alabanza, ¿no? De que está en alabanza de júbilo y la gente está así. Te das cuenta que oye, vienes a alabar a Dios, no vienes a ver a los músicos, debes de traer la mejor actitud, te estás presentando ante el Rey de Reyes y requiere tu mejor posición y tu mejor reverencia, que hablas de que hay que hacerlo de pie. Oye, viene un político y se paran y le aplauden y un cantante y están hasta horas paradas. Y dices, para Dios, ¿cuánto dura una alabanza? ¿Media hora? ¿40 Tiempo de minutos? avance de oración, media hora, 40 ¿No? cuando Entonces, mucho. ¿por qué no hacerlo de la mejor manera? Que aprenda la iglesia, que aprendan las personas, que les muestren este episodio que realmente tenemos que alabar a Dios con una reverencia, pero la reverencia no significa religión, que estés con la cara arrugada o no, que expreses, como decías, Ozzy, con tu cuerpo, tu alegría, tu gozo de estar con Dios. Sí, mira, puede haber muchas circunstancias, ¿no? Que la iglesia pueda venir con algunas cargas o cualquier, eso es entendible. Creo que siempre que vamos a poder congregarnos, pues venimos para eso, no para dejar nuestras cargas. El Señor nos invitó a poder hacerlo. Y cuando venimos así, pero tenemos que venir con toda la actitud y la concentración de a qué venimos, ¿no? A poder alabar a Dios. El que lo entiende y lo sabe hacer, ese tiene un privilegio. ¿Sabes qué es el privilegio? Que experimenta la presencia de Dios. Y eso es algo extraordinario en una persona que empieza a sentir el fluir del Espíritu Santo, ¿no? Ahí hay sanidad, acontecen muchas cosas, hay prodigios que se mueven dentro de tu corazón, de tu ser, y un milagro acontece, ¿verdad? Porque si venías con alguna situación cargado o te venía afligiendo algo, pues sales libre. Por eso dice que la verdad nos hace libres y pues esto es verdad de su palabra, ¿no? Es lo que estamos escuchando, porque lo que estamos citando no es palabra de hombre, sino palabra Claro. de Dios. Y algo importante que ahorita que hablabas de eso, de la actitud, cuando vienes a la iglesia, ¿verdad? El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Amén. Entonces, eso es importante. Cuando venimos a la iglesia, desde que estás en tu casa, de que ya te estás bañando, ya estás con ese gozo, con esa alegría de llegar a la iglesia y entrar con agradecimiento a la casa de Dios, Tiene ¿verdad? que ser así. Y que esa actitud pueda estar también en la iglesia, porque yo he visto algo que a mí me causa mucha polémica, que veo que a veces el líder de alabanza, el que está dirigiendo la alabanza, en vez de ser un ministro de alabanza, se convierte en un animador, en un motivador. Un rompehielo. Sí, Sí, prácticamente sí, decirle a la gente prácticamente Aplaude. a fuerza, ¿no? Y a ¿Quién ver, vive? y vénganse aquí adelante para que pues, prácticamente los fuerza para que puedan aplaudir, para que puedan cantar, para que puedan danzar. Y hasta cierto punto yo creo que eso está incorrecto. O sea, no de la persona, sino de la iglesia, que no trae la actitud para venir a alabar al Señor, para gozarse, como Y decíamos. sabes, hay otras partes fundamentales que se vuelve tan métrica una iglesia de que si termina la adoración y va a empezar la otra, están callados. Raro escuchas al hermano que está, Señor. O sea, se ha perdido el factor importante de la adoración. En el momento en que la música no está tocando, tú puedes estar expresando en tu corazón las palabras que tienes en ese momento para Dios, no solamente ir repitiendo una canción junto con los de la alabanza. En ese momento que paró algo, la iglesia puede expresar y romper. Muchas veces es lo que pasa siempre. El líder de alabanza está invitando, incitando. A veces hasta llega el momento, no sé si les ha pasado, Ozzy,
Igual tú en la prédica, brother, ¿no te ha pasado que a veces que la iglesia no la sientes que está receptible? Sí. Y sientes como una pesadez, o sea, que te cuesta también y hasta te entra coraje. Dices, oye, si no manches, estás alabando a Dios, ¿por qué tienes esa actitud tan apática, no? Sí, es cierto. Sí, yo tenía un pastor que cuando veía esa actitud, porque unos de repente estaban ya queriéndose dormir, ¿no? Y de repente el airecito acondicionado empezaba ya a pegarles, ¿no? Que le soplaba el diablo, sí, dice. ya empezaban como que y no, nomás de repente daba un grito el pastor hermano que hasta brincaba, ¿no? ¡Ájale! ¿Por qué? Porque pues veían la actitud, ¿no? Que traía la gente de no poder venir a alabar a Dios, brother, sino venir a hacer otras cosas a donde no lo tenemos que hacer, ¿no? Oye, eso sí pasa, ¿eh? Porque en la iglesia tenemos el aire acondicionado y es un común denominador, ¿eh? Que la persona que está ahí donde está el aire acondicionado lo arrulla, o sea, Sí, hasta por está el más... ojito así Sí. y te cuesta. Más si se acaba de comer una orden de tacos de cabeza, ¿verdad? Luego viene de comer, se lo sientas en el aire acondicionado, está la Mal del predicación, cuche. lo arrulla, le da el mal del puerco. Sí, Te dan pozole en los eventos y te pones en la prédica. Ya me recordaste, pero bueno, ya vendrán tiempos, ¿eh? Ahí vamos a hacer un espacio para poder visitar a los brothers allá. No, por pero esas sí, áreas, fíjate que sí es algo importante. O sea, hay un canto de una persona que canta mariachi, un hermano, y habla que la iglesia la utilizan como hotel. O sea, y como estás en la comodidad o te está arrullando la prédica o el que hable te está aburriendo, porque pues no, realmente es eso. Porque cuando vas con la concentración y con la disposición, es más, lo dispones desde tu casa. Si desde tu casa ya vas apático, vas a llegar a la iglesia apático. Sí, y otros van tan despiertos que no van a alabar, sino a ver qué están haciendo los demás, ¿no? Y surgen tantas cosas, brother, que los que sí hacen, mira, yo una anécdota de un hermano muy conocido en la profecía, no sé si recuerden, que él siempre alababa a Dios y repetía mucho, ¿Pero amén, amén, quién? amén, ¿No amén, amén, dijiste amén, quién? amén, amén. ¿Recuerdan a ese hermanito? ¿Quién? Que parece que se congregaba en una iglesia de La Zapata o del Reina por allá. Y no hubo No, quien de los que no van te bien manejo esos lugares. despiertos, de los que van bien despiertos, ¿verdad? Y que dicen que a modo de dormirse en este tipo de actividad que hacemos para poder alabar a Dios, pues están viendo qué hacen los demás, ¿no? Y ya nada más están captando, ¿no? Y de los que siempre tienen un apodo para poner, ¿no? Ya después le decían al hermano, el hermano metralleta, ¿no? Porque cómo podía alabar a Dios, pero él fluía, porque pues como dice él, hay muchas formas de cómo Sí, hacerlo, ¿no? claro. Él con todo su corazón así lo hacía y fluía y créeme que eso ocasionaba que los demás se contagiaran de gozo porque lo escuchaban, que empezaba el hermano, amén, 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 que otros pues hasta despertaban, ¿no? Por la, tanta repetición que hacía para poder alabar a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, Nehemías 8:6 nos habla que también hay expresiones espontáneas y yo creo que eso le sucedía al hermano. Sí, claro, Sí. no, y nos ha tocado. Yo en la iglesia, donde asisto, hay un hermanito que son de los más fieles en la iglesia, o sea, de las personas que admiro al hermano, la verdad, nunca le he dicho que lo admiro, pero sí lo admiro bastante al hermano de su forma de alabar a Dios, su forma de cómo llega a la iglesia. O sea, es un hermano que no para de estar presto y es expresivo, pues, está gordito el hermano, pero cuando se hace en la alabanza igual tocando y lo ves al hermano, o sea, te contagia igual. Tú que el que estás ministrando, el que estás compartiendo alabanza, cuando ves al Sí, pueblo receptible, que está gozoso, sí. te motivas Se un buen. contagia, eso se Sí, contagia. claro, por supuesto, es un círculo, Ay, una es motivación un efecto tremenda. boomerang. Sí, claro que sí, eso te motiva mucho y mira, yo un testimonio también que tengo de otro hermanito que no sé si él ya haya partido con el Señor, pero era muy conocido donde yo me congregaba ahí en La Morelos. Él se llamaba el hermano Pascualito. Él alababa a Dios desde que salía de su casa. ¿Sabes por qué? Porque él no, por su, por su economía, ¿verdad? Era una persona muy humilde, muy pobre, era de muy escasos recursos, vivía hasta el jardín. ¿Y que creen que él se venía caminando descalzo desde allá hasta la Morelos para venir a alabar a Dios? En el momento que yo veía entrar ese varón, era un gozo tremendo que yo sentía. Me llenaba de algo tremendo en mi ser. ¿Por qué? Porque el solo saber desde dónde venía caminando y que sus pies venían descalzos, hermano.
eso era motivo de gran gozo para mi vida y de poder motivarme más a poder buscar a Dios, ¿verdad? En esa área de alabarlo. Tremendo, sí. Sí, por supuesto, mi brother. Hay cosas que te impactan de personas, no solamente en la Biblia, en las Escrituras. Hay personas que tienen un testimonio vivo y en sus circunstancias te impactan. O sea, hay Sí, personas que realmente dices, wow. Yo hace rato en el trabajo estaba viendo un video de un predicador. Se ve que es un pueblo, ya con los pueblos cómo están arraigados sus raíces, y sale una persona y le está pegando al predicador. oh, O sí, sea, sí, le sí, está sí. dando como Ah, latigazo sí, sí, así lo porque vi, está sí, sí, sí. Está predicando. evangelizando, ¿no? Ajá, y él le dice, o sea, vas a traer juicio de Dios sobre tu vida, pero yo no voy a dejar de predicar. O sea, hay cosas que realmente, de verdad se me dan los ojos de lágrimas. Digo, Señor, no estoy haciendo nada. A comparación de personas, cómo viven una vida de servicio, y eso es alabanza y eso es adoración. Sí, es que mira, el enemigo siempre va a buscar el poder boicotear al pueblo para que el pueblo quede desarmado, ¿no? Lo que acontecía con el pueblo de Israel cuando Faraón quería soltar al pueblo sin animales, ¿no? O sea, cómo iban a sacrificar y cómo iban a poder ofrecer ofrenda a Dios Claro. si no llevaban animales. Entonces Moisés dijo, no, definitivamente no salimos si tú no nos das todos. Nos tienes que entregar todo y vamos a salir como tenemos que salir aquí, porque si no, no lo aceptamos. ¿Qué hace en este tiempo el enemigo? Va a poner mil cosas para que nosotros podamos dejar de alabar a Dios. Apenas se los digo porque nos están aconteciendo situaciones difíciles y yo creo que muchas iglesias están siendo atacadas por ahí. Y algo que el enemigo quiere es callarnos, brother. Es callarnos, que no alabemos a Dios. Y de repente estamos rodeados de gente inconversa, de vecinos y gente que no entiende esto. ¿Por qué? Porque nunca han querido, porque les hemos compartido, porque nos hemos acercado de alguna manera, porque escuchan, están alrededor de nosotros y alcanzan a escuchar todo lo que se mueve ahí, pero que no, hay una insensibilidad en su corazón para poder recibir, ¿no? Y muy al contrario, se dejan usar por el enemigo y quieren que hagamos las cosas bajo su voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Y vienen y hasta nos echan bolita, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? No, pues es mucho el ruido, los decibeles y esto y lo otro. Pero en realidad hemos entendido que nunca vamos a dejar de alabar a Dios. No No, y por importa. testimonio no te puedes poner a discutir con ellos ni a Claro, pelear. no, No, y el apóstol Pablo también lo menciona, dice que eso es locura. sí. Entonces, para ellos es locura. O sea, tú estás loco ir un domingo, o sea, estás loco. O sea, nunca lo van a entender, pues. ¿Por qué? Porque tienen el viejo hombre, pues. O Sí, sea, sí, sí, claro, claro. Y lo que dice Ozzy, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar un buen testimonio en quedarnos callados, escucharlos. Eh, creemos que no vamos a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque alabar a Dios, pues imagínense, nos truncan el poder a dejar de alabar a Dios, pues es la parte esencial de donde nos introducimos para que su presencia emane en el lugar, ¿verdad? Para que Él descienda y habite con su pueblo. No podemos dejar de hacerlo. De alguna manera nosotros sí tenemos sabiduría y le pedimos el discernimiento a Dios para poder respetar a los vecinos, ¿verdad? A los que nos rodean, pero no vamos a dejar nunca de hacerlo. Claro que no. Así es. Algo importante también dentro de alabar al Señor y alabarlo con excelencia y adorarlo con excelencia, que es importante, es que no solamente es cantar, ¿no? Y hablando de cantar, lo mencionaba en una ocasión, cuando decimos al Señor cantos como, ven, lléname, lléname, dame más de ti, purifícame, yo quiero más de ti. Por decir cualquier canto ahorita que se me ocurrió, son cantos para mí, Claro. dame, de lléname, Sí. Sí. purifícame, pero no es nada más de allá para acá y de aquí para allá, ¿qué? Sí, El, claro. el- Ese es el uno de los puntos más importantes. sí, el efecto oveja, ¿no? Sí, sí, sí. me. Pero Dame, sí, lléname, sí, sí. satúrame, purifícame y todo para acá, ¿no? Así es, pero mira, el poder alabar a Dios también está en el poder nosotros dar, en el poder llenarnos y aprender de Dios por medio de su palabra para poder nosotros ser un instrumento útil en Dios para otros. Sí, porque hasta aún en eso, ¿no? La alabanza fluye para poder nosotros contagiar a los demás. De repente vemos estas personas que como decíamos, ¿no? No tienen por costumbre
hacerlo. ¿Por qué? Porque ignoran, porque a lo mejor no han crecido en el ámbito espiritual, pero que, como dice por ahí, ¿verdad? Alguna porción bíblica, que los más fuertes, pues ayuden a los débiles, ¿no? Y si nosotros tenemos el conocimiento y la gracia de Dios en cuestiones de poder fluir y poder ser de bendición para otro, pues claro que sí podemos hacerlo, ¿no? Y no solamente Señor, dame, lléname esto, y si no poder también dar, ¿no? Claro. Sí. Y no digo que esté mal, ¿eh? No digo No, no. que son cantos que están mal escritos. No, No, claro, no. porque también muchas veces necesitamos de Dios, ¿no? A veces venimos Sí, eso sí. afligidos, venimos que nos sentimos derrotados, que nos sentimos y dice, Señor, te necesito, dame. Digo, eso también, no digo que esté mal. No, pasa. no, claro que no, pero también hay que leer los salmos. Los salmos en Salmo 103 dice, bendice, alma mía, Jehová. O sea, te voy a decir, ¿qué voy a bendecir al Señor? Pues Dios tiene todo. Porque cuando decimos bendición, creemos que es riqueza o algo que Dios nos, ¿qué le puedo ofrecer a Dios? Pues llegas al momento de estar con el Señor y lo bendices, le empiezas a declarar al Señor lo que Él es, lo bueno que Él ha sido, lo misericordioso, lo digno de alabanza. Todo lo que la esencia del Señor y expresársela a Dios, hombre, es una de las cosas más que Dios recibe más una alabanza y una adoración que le expresa a Él de una manera no, a lo que muchas veces vamos, ¿no? Nomás que tenemos la quejabanza, vamos a quejarnos a la iglesia, con Dios, con todos, y nos olvida ese punto importante de bendecir en medio de la situación, en medio de esta pandemia, bendecir a Dios, creerle a Dios, confiar en Dios y adorar a Dios en medio de esta situación. Dios es donde más fluye con bendición para nosotros. Sí, mira, uno de los testimonios que tengo, acabo de terminar de leer un libro, gracias a Dios tuve la oportunidad de poder ir hace un tiempo, empezando el año 2020, estuve en el país de Colombia y pude adquirir un libro porque él es este pastor que escribió este libro, que es El crecimiento de la iglesia. Es el pastor David John Gichón, que es la cobertura del pastor en Colombia, César Castellanos. Hay una manifestación en una porción del libro en donde él dice que después de tanta oración, que ya era demasiado orar, que el Espíritu venía a su vida y le impulsaba a ya no seguir orando, sino empezar a alabar a Dios. Y dice que él encontraba algo extraordinario en la alabanza, porque ahí recibía revelación, visión. O sea, empezaba él a tener otras cosas que no podía experimentar aún en la oración cuando se metía en la alabanza. Dice que a veces eran tiempos ya no de oración, sino de alabar y de adorar a Dios, de meterse con Él, y que ahí fluía de una forma poderosa el Espíritu Santo en su vida, porque dice que él entraba con muchas cosas, revelándole y trayendo cosas de cómo poder hacer expander la iglesia. Y yo lo creo porque, pues él, si ustedes saben, este varón que acaba de partir, ¿verdad?, hace unos meses a la presencia del Señor, es el pastor que es reconocido como el que tiene la iglesia más grande en el mundo, ¿verdad? Hablando de membresía de mucha gente, ¿verdad? No, y fíjate, si leemos historia de grandes predicadores, han forjado su ministerio a través de la oración y adoración a Dios y de una vida de alabanza. Se me viene a la mente ahorita, le llaman el príncipe de los predicadores, empezando el siglo estamos en el siglo, ¿qué? Siglo 21. Siglo XXI, empezando el siglo XX, se llamaba Carlos Spurgeon. O Spurgeon, no, como no recuerdo muy bien la pronunciación. Sí. Pero dice que él cada momento era de los que iban con él en un trayecto, caminando, en lo que fueran, a caballo, donde fuera. Si se sonreían, él paraba el carro y decía, vamos a hincarnos a Dios y agradecer a Dios por este momento de risa tan bonito que somos. Y cada cosa era, vamos a agradecer a Dios. Hay personas que viven, y fue un hombre que revolucionó y trajo avivamiento con lo que Dios lo usó, este brother. Pero hay personas que realmente viven fuera del contexto iglesia, cuatro paredes, viven una vida de alabanza, adoración y oración. Sí, Tan excelente. Es que mira, Dios tiene siempre personas especiales para eso, ¿no? Yo puedo decir qué te gusta, ¿no? De mi hermano Ozzy, que tiene muchos años de conocerlo, ¿verdad? Él era muy joven, era un adolescente prácticamente,
y yo veía que él desde esa edad ya con excelencia adoraba a Dios en cuestiones de la música y todo eso, porque se apasionó por ello. Pero si hablamos de él, podemos hablar de aquellos tiempos de un Marcos Witt, ¿no? Que trajo a revolucionar la alabanza también, porque Sí. para mí ese varón fue muy usado por Dios, aunque muy criticado ahora, como quieran hacerle, pero Dios lo usó. Y en el tiempo que Dios lo usó, fue de mucha bendición Sí, fue un para la parteaguas de la iglesia. alabanza. Sí, También sí, esa sí. adoración. Entonces, sí, claro, cómo no, en la alabanza y la adoración. Yo recuerdo aquellos cantos que ahora los escucho y no dejan de, o sea, no pasan de moda porque en realidad Dios no pasa de moda, Claro, ¿sí? así Y es. hablan de Dios, habla de cómo Él, y nos enseña también este varón de cómo poder alabar a Dios con excelencia, por supuesto. Y Para ahí mí es un verdadero vemos claro adorador. lo que es el éxito, ¿eh? Porque hay canciones que él testifica que las compuso en intimidad con Dios, en cosas donde entre él y Dios, y él fue el trampolín para muchos ministerios, fue Wow, la verdad, sí, fue un referente para todos los sí, sí. cantantes cristianos que se escuchan en la actualidad de habla hispana. El referente es un hombre que empezó repartiendo sus discos atrás de la iglesia, acabando de cantar. Sí, cómo no. Podemos ver que esta disquera que pertenece a él, ¿no? Canción, Canción. Canción, es el fundador. Sí, ahora Alas sí de que Águila, No, Rojo. Y un la montón, mayoría. todos los artistas, ¿no? Cristianos de moda nacieron de ahí. no, todos vemos un adorador, Koalo Zamorano. ¿Cuál? Sí, o Todos sea, Tremendo. salieron de ahí. Danilo Montero, muchos Todas que las se grabaciones que metieron veías acá. antes era canción. Producido en canción. En Sí, canción. Era Sí, no, no había sí, otra sí, 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 sí. productora, de pues. verdad fue. Y mira, o sea, porque hablamos de personas de fuera de este tiempo y de este tiempo que se reflejó en su alabanza una vida de adoración a Dios y fueron Y premiadas. no solo en el área musical, porque él como pastor también impulsaba a la juventud. Yo recuerdo aquellos congresos juveniles que yo no me perdía por nada del mundo, visión juvenil, ¿no? Así. Wow, ¿no? Eran cosas tremendas, se movía algo muy poderoso en esos lugares, la verdad. Y cosas como esas, ¿no? Que podemos mencionar que Dios siempre va a usar a este tipo de varones en todos los tiempos, ¿no? Dios siempre ha llamado gente para poder glorificarse. Así es. Sí, definitivamente hay cosas que debemos de aprender y una de ellas es alabar y adorar al Señor con una excelencia, con una actitud y recuerdo lo que dijiste, con acción de agradecimiento. Pues la palabra agradecimiento creo que debe estar en el vocabulario de todo el mundo. Es un corazón agradecido por tantas cosas que Dios nos ha dado, de ahí fluyen alabanzas espontáneas, fluyen una adoración espontánea, fluyen tantas cosas. Cuando traes un corazón agradecido, no te da pena glorificar a Dios en medio de la alabanza, no te da pena brincar, saltar a Dios con tu cuerpo, con todas tus expresiones. Es una de las cosas, cuando traes ese corazón que de verdad agradece a Dios lo que Él ha hecho en nuestra vida, creo que no reparamos en hacer tantas cosas para Dios. Y eso que decías también, Juanito, es importante de hacerlo con todas tus fuerzas, como la Biblia dice, ¿no? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, Sí, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y eso es importante ahorita que dices con toda tu mente, porque a veces estamos en la iglesia y estamos como en piloto automático, sí. ¿no? Tú puedes ver a una persona cantando y aplaudiendo la alabanza, pero está pensando, a ver, ahorita estoy haciendo esto, mañana voy a hacer esto, y cualquier otra cosa. Nada más está como presente en cuerpo, ¿verdad? Pero su mente está en otra cosa. Sí, sí, Por sí. eso la Biblia acertadamente dice con toda tu mente, o sea, tu mente debe estar también. Concentrada, sí, sí, Exactamente. sí, 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 claro, claro. habla en general. Tu mente debe estar conectado con tu cuerpo, con tus fuerzas de brincar, gritar, glorificar. Eso engloba todo. Y tu corazón, o sea, las tres, la conexión, lo que no se ve, lo que se ve, y hacen una sinergia para alabar a Dios de una manera colectiva y personal, individual. Sí, definitivamente Dios menciona la mente porque recuerden que ahí es donde se concentran los 5 sentidos del ser humano, ¿no? Claro. En donde va a emitir siempre el poder levantar nuestras manos, cómo batirlas, cómo aplaudir, cómo poder nosotros emitir nuestra voz, porque el Salmo 26:7 habla que con la voz lo alabemos, ¿verdad? El Salmo 33:3 dice que con cántico nuevo y nuestra mente nos da el poder fluir, el poder sacar, el poder emanar de nosotros lo que traemos para Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que batir nuestras manos porque el Salmo 47:1 así lo describe. Sí, decíamos que de repente se ven los hermanitos como que
están haciendo, y no entendemos, algunos entienden que batir las manos es aplaudir, pero no es así, es batir las manos. Y a veces somos criticados porque dicen, mira, lo hacen como el mundo, pero no, el mundo lo hace como nosotros, porque Así nosotros es. tenemos los fundamentos que habla Dios de estas cosas, ¿verdad? En su palabra. Por eso el Salmo 47:1 dice que de esa manera lo tenemos que hacer. Hay cuantas posturas que Dios nos habla por medio de su palabra para que con excelencia podamos nosotros hacer. El Salmo 63:4, por supuesto, habla que alcemos nuestras manos. Ahí tenemos que tener cuidado, pues, con los que están a un lado, ¿verdad? Ah, eso sí. Sí, porque no vaya a ser que por ahí un incidente pueda suceder, ¿no? El limoncito, bro. Sí, no, brother. Más si vienes de trabajar todo el Ajá. día, como Juanito, que viene todo el día a trabajar y te levanta aquí la O lija. sea que soy esclavo, me estás diciendo. No, no lo dije, pero bueno, sí, sí lo dije. En una ocasión yo vi que eso provocó que un hermano hablara en lenguas. ¿Sí ¿Ah, saben? sí? Sí, un testimonio tremendo. Pero Alzó diabólica, las ¿no? manos y empezó a hablar en buen lenguas y dijo, ¡Usakamai! Tremendo, ¿no? Porque, híjole, no, brother, te puedes encontrar. Ahorita lo bueno es que estamos en pandemia y todo con Susana, ¿verdad? No pasa Sí. nada y de Sí, sí. Estás a lejitos, metro y pues, medio, ya no te llega ni la colita del. No, y luego huele feo, pues huele potente. Es un olor picoso ese, ¿verdad? Sí, sí, sí. andamos bien piquines, ¿no? Sí. De repente, Sí, sí, sí. hay que tener mucho cuidado, la Picositos. verdad. Sí, 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 sí. Sí, te Pero hueles y bueno. como que te pica la nariz, ¿eh? No, y luego somos bien bíblicos, ¿eh? Luego, cuando andamos así en esa forma, híjole, luego sacamos la Biblia. Es que en el arca de Noé todos los olores eran soportados y esto y el otro, ¿verdad? Empezamos ahí como que a tener una cierta defensa, ¿no? No, no pasa nada. No, hay que echarnos algo, hermano, no hay Sí, que ser claro. cochinos. Sí, por favor. Eso que dices, eso merece un tema aparte de todas las maneras bíblicas de adorar. De hecho, lo vamos a tener. Ujú. O sea, los gritos júbilos, ¿qué significan, no? Sí. Los gritos de guerra, ¿qué significa? El cántico nuevo, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace? Todo eso es un tema aparte, ¿no? Es un tema bastante amplio. Extenso, sí. Sí, no, esto desata el poder nosotros no tener que terminar, ¿no? O sea, entre más le buscas, el Señor más nos da, ¿no? Y eso es de bendición. Oye, otra cosa que podemos hablar ahorita. Nosotros alabamos al Señor porque lo conocemos, ¿no? Conocemos su palabra, expresamos cosas de su palabra, pero hay gente que tú ves que te das cuenta que hay canciones que a mí la verdad, yo escucho, por ejemplo, hay una canción, creo que la recordamos apenas que hicimos el episodio donde recordamos canciones, y la estaba tocando en la casa apenas habla de que él es la Rosa de Sarón, que es el lirio de los valles. Cuando todas esas palabras tú las buscas y dices que esa es la Rosa de Sarón y entiendes lo que significa, lo que es, cómo es de hermoso un lirio, todo eso empiezas a ver y y lo traes a una alabanza tan sencilla, te quebranta el corazón. ¿Por qué? Porque conoces de quién estás alabando y las referencias que estás haciendo junto para Dios, junto con la alabanza que estás tocando, o sea, te pega, te ministra, pero tú ves a personas en la misma iglesia que han perdido el sentido de conocer a Dios, que Él es la Rosa de Sarón, que Él es el lirio de los valles, que Él es el principio y el fin, que Él es el alfa y el omega. Cuando empiezas a tener los atributos de Dios presente en tu vida y dentro de tu alabanza colectiva, debes de quebrantarte. Yo no puedo pasar desapercibido canciones que escucho algo del Señor Jesús y me quebranta. Palabras tan sencillas como eso, lirio de los valles, Rosa de Sarón, ¿qué es? Y me pega. ¿Por qué? Porque conozco de lo que estoy cantando, de lo que estoy alabando, pero hay gente que ya ha perdido eso. Y tú decías hace rato, no lee. Sí, hay No lee, no lee lo que dice la palabra, quién es Jesús y por qué debemos de alabarle y qué debemos de alabarle y qué debemos de expresarle. Sí, híjole, yo creo que como todo buen mexicano, ¿no? Esa cultura no la tenemos de la lectura y hace falta que nosotros como iglesia podamos meternos un poco más, ¿no? En poder conocer a Dios, de cómo las formas. Hace rato mencionábamos el Salmo 48, lo que tú dices. Él quiere que le alabemos porque Él es grandemente alabado, ¿sí?
exaltado, tiene que ser su nombre, porque con todos esos que tú dices, ¿no? Cuando nosotros mencionamos que Él es todos los atributos de Dios, ¿no? Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, tú eres la rosa de Sarón, tú eres la estrella matutina. Sí. No, eso es una cosa que no podemos acabar. Y te digo algo, cuando tú empiezas a fluir en esto, en poder atribuirle a Dios todas estas cosas, wow, se viene una presencia de Dios a tu vida, claro, brother. sí. Y empieza a haber ahí muchísimas cosas, liberaciones vienen. Y si venías con un ánimo decaído, brother, no, hombre, Dios te levanta. ¿Por qué? Porque pues esa es precisamente la bendición que Dios te trae, ¿no? El poder nosotros tenerle en el corazón en ese momento que lo estamos haciendo. Y, Dios, es padrísimo. Hay algo que me gustaría que ahora las alabanzas fueran compuestas. Ahorita decían ustedes dos el dame, el ayúdame, el me, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Sí. Que ahora fueran, que quisiéramos los que nos dio la oportunidad de componer, la bendición, de componer atributos del Señor, expresar lo que Jesús es. Yo creo que sería la alabanza más genuina. O sea, expresarle a Dios lo que Él es. Dios obviamente ya sabe que Él es grande, pero es como, Él tiene sentimientos, Nelson. ¿No? Sí, Dios tiene sentimientos. Claro. Llegas y le empiezas a expresar, Señor, te amo. La verdad, Señor, te necesito. No puedo estar sin ti, papá. O sea, ustedes que ya tienen hijos grandes, que cuando escuchas a tu hijo que te expresa, oye, papá, te amo. La verdad, me haces mucha falta cuando no estoy contigo, te extraño. Oye, tu corazón se hace de pollito, chiquito, y ¿no? Es que precisamente de eso habla el libro de Colosenses. Pablo le hablaba a los colosenses que tenemos que adorar con cánticos en el corazón. Lo que tú dices, eso fluye de aquí. ¿Por qué? Porque empiezas tú a sentir la presencia de Dios y empiezas a decir, híjole, emana ahí todos los atributos para Dios y empiezas a decir tantas cosas hermosas que te van a llenar a ti mismo, ¿no? Al final, como te decía hace rato y como les decía, ¿no? El único beneficiado en todo esto somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de Dios en ese momento. Fíjate, algo se los cuento como un testimonio rápido. Yo uno de los primeros carros que tuve fue un Tsuru. Y me lo robaron. Te lo juro. Me lo robaron. No, pues es que esos son bien fáciles. No, son bien robables esos carros. Bien Yo me acuerdo. cotizados. Y no, y la verdad es que sus piezas salen rápidas. Por eso, o sea, de rato un Tsuru ya no lo encuentro. Sí. Y la verdad, yo sí estaba agüitado porque, híjole, y yo siempre le he sido fiel a Dios en lo que le pertenece. Yo me cuestionaba con Dios, le dije, Señor, pero y dije, no, ya, a ver, para el cuestionamiento de que yo soy fiel, Señor, que yo... Y dije, voy a tomar una posición distinta, Señor. Ayúdame, y dame la paz que sobrepasa entendimiento y guardará mi corazón, que guarde mi corazón de expresar algo. Y empecé a tener una actitud distinta con Dios. Y me hablan, oye, ya encontramos tu carro. Lo encontré desvalijado. Sí. De verdad, ¿eh? Oye, pero fíjate lo sorprendente que Dios, yo le decía, Señor, yo llegaba al trabajo y le decía, Señor, háblame, necesito que tú me hables, que tú me confortes. Y yo empezaba a alabar al Señor, Señor, voy a tomar una actitud distinta, pero háblame. Y abrí la escritura, brother, en Jeremías. No recuerdo la cita, pero habla, yo le dije así, literal, Señor, háblame. Y abro la Biblia, brother, y me habla el Señor en Jeremías, donde dice, nunca más van a volver a comer del fruto de tu mano. Y voy a poner vallas sobre ti, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Así me habló el Señor. Directo. No, pero yo empecé a orar, Señor, y empecé a alabar al Señor. Y me habla un camarada, oye, supe que robaron tu carro, yo tengo las llantas. Wow, no, pues sí. Brother, oye, me robaron el distribuidor, yo te lo consigo, te lo llevo, te lo regalo. Me armaron el carro, brother. Qué bendición. De verdad, o sea, cuando tomas una actitud que dices, a ver, ya sé que tengo el problema. Obviamente Dios no está ciego, Dios no es sordo, Dios está viendo para abajo porque no hay otro más grande que Él. Sí, definitivamente. Y tomas una actitud de cambias el chip, hay que resetear eso, de venir a Dios con obviamente Dios sabe que tú diezmas, que tú ofrendas, y pues, obviamente, ¿qué le vas a estar diciendo al Señor, no? Él conoce. Entonces, cambiar el contexto, decir, Señor, tengo el problema, sí, pero lo hago a un lado en este momento. Y te voy a adorar, te voy a alabar y darte algo que tú mereces y es excelencia. Y más sobre todo que son 2 horas. ¿Qué tanto le damos en una alabanza que Dios merece en la iglesia? Una alabanza con excelencia.
No, y ni siquiera son las 2 horas completas de alabanza, Alabanza ¿no? O es sea, en realidad, media media hora, hora, 40 40. minutos. sí, a lo mucho, ¿no? 40 minutos. He conocido a unas iglesias que sí se prolongan en sus tiempos de alabanza, pero bendito Dios, ¿no? O sea, igual fluye y es una cosa muy hermosa porque pues el alabar a Dios es algo muy Claro. hermoso. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que luego hay hermanos que dicen, yo llego, pero ya después de que pase la alabanza, yo llego más a la pura predicación, al puro alimento. Sí, eso es muy triste, porque se pierden de lo mejor, pero hay otros que sí. Y yo he escuchado hermanos que dicen, no, yo no me puedo perder la alabanza porque es donde yo me lleno. Incluso desde Sí, que abren el servicio, sí, brother. O sea, sí, no, claro, la claro. verdad no hay que perdernos nada de lo que hasta que termine. Incluso ya hasta está la despedida, ya no ya están afuera. Sí, No, y es que nos vamos a no. Apocalipsis y no sé si la mayor parte del tiempo, pero en varias partes de la escritura habla de que hay alabanza, que los ángeles Sí. están alabando, que hay multitudes alabando, habla de multitudes con sus manos alzadas diciendo, Santo es el Cordero de Dios. O sea, en el cielo es una alabanza continua. Entonces, si una persona te dice, yo no quiero llegar a la alabanza, es una persona que no está apta Para el Sí. cielo. para el cielo. Sí, así. No, así y es. ¿sabes qué? Una de las cosas que es que la alabanza es desde el principio. Sí, O sea, la alabanza fue definitivamente. creada y exclusivamente para Dios. Así es. Y Él es sin principio y sin fin. O sea que te puedes imaginar que la alabanza no ha tenido principio y no ha tenido fin y no va a tener fin. Así que es. lo que dice Osdi, si te aburren 2 horas el día domingo, no eres candidato para el cielo. Porque lo único que vas a hacer allá es decir, santo, santo. Eso es ese". correcto, brother. Eso es Sí, sí. correcto. La verdad que parece que no, pero así es. Nosotros estamos ensayando aquí. Ujú. Estamos en un ensayo Exactamente. continuo. ¿Por qué? Pues Dios nos está preparando, ¿no? Para poder en aquel día estar listos para poder alabar a Dios en todo tiempo. Entendemos que los ángeles dicen no descansan, en todo tiempo Sí. están emitiendo una alabanza, ¿no? De día y de noche, De dice día la y noche palabra. están Correcto. Dice que alabando a de día y Dios, o sea, de no noche hay un dejan de- suspiro que den porque ellos están siempre emitiendo Sí, pues un no canto respiran, para ¿no? Dios, Todo el ¿no? tiempo O sea, están sí, alabando, alabando, alabando. tremendo. Eso es tremendísimo. Y que nosotros, pues, un ratito y ya. Y de repente no lo hacemos como tienen que ser porque, pues, no me gusta. Hoy vengo bien agüitado, hoy vengo esto, me sentí mal porque se me quemaron los frijoles, ¿verdad? Esto, el otro. Y vienes con tantas situaciones que al último, pues, no alcanzas a poder comprender cómo poder alabar a Dios, ¿no? Cuando David nos dice que en todo tiempo, ¿verdad? O sea, él fluía de una forma y en otra y como fuera la circunstancia y de esa misma circunstancia alababa a Dios. Sí. Ahí fluía, ¿no? En Así todo lo Ahí que él están las hacía, evidencias en los sí. salmos de cada situación que él pasó. No era de irse a esconder él. Incluso cuando se escondió de Saúl, cuando huyó de Saúl, escribió un salmo. Sí, De sí, su sí, sí, pecado, sí. de todo De lo todo. que él, la situación que pasó, tenía un salmo. ¿No? La fe que tenía David para expresar y tantas referencias que han sido. O sea, es un referente. Él podemos hablar que es el compositor de referencia. ¿No? Exactamente. De sí. todos los siglos que podamos, de los músicos en general, y hasta el día de hoy, David ha sido el compositor referente. Definitivamente. Ahora, si ustedes se dan cuenta que también, o sea, viendo de alguna forma, el salmista en el Salmo 119 nos hace ver en su versículo 54 que la palabra tiene que siempre estar dentro de nuestra alabanza. Si han visto que algunos ministerios de alabanza pues siempre han tomado de la Biblia, ¿no? Sí. Y de ahí Sí, sacan las claro. composiciones y todo. Si ustedes fijan, muchos, pues un salmo, esto, otro, y canciones y alabanzas que nos bendicen y que hoy pues son muy conocidas por nosotros, ¿no? El mismo Marcos Witt que decíamos, Miel San Marcos y algunos otros referentes que han sido de mucha bendición en nuestra vida, pues han tomado de ahí, ¿no? Y la palabra siempre tiene que ir ahí porque esa es poderosa. Si de por sí el enemigo no soporta la alabanza, imagínate cuando va dirigida por medio de la palabra. Wow, eso es tremendísimo, ¿no? Teniendo, por ejemplo, al más grande exponente que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo que lo primero que hizo para reprender al enemigo en el desierto, ¿verdad? Cuando fue tentado, fue la palabra. La palabra. Entonces, citemos la palabra, aún en la alabanza, y aún cuando estemos alabando a Dios, citemos la palabra, alabemos a Dios con la Oye, palabra. y hay cosas poderosas cuando alabamos a Dios. Tener una alabanza de excelencia en las situaciones que estamos hablando. Nos vamos ahora al Nuevo Testamento, Pablo y Silas. Wow. Cuando estaban o sea, golpeados, estaban
con los latigazos, sus carnes reventadas y sin fuerzas por la sangre que perdieron. Las cárceles no eran como las de hoy, que las tienen con camita. Y me imagino en el lodo, o en el donde los tiraban, órale, ahí con... y yo me imagino así, les preguntando a Pablo, ¿y ahora qué hacemos? Pues no, pues órale, ponte las pilas. ¿Y qué empezaron? Sí. Alabar a Dios, y las cadenas fueron rotas, o sea... Fíjate que dice que ellos fueron pasados a lo último de la cárcel. O sea, se entiende que había varios calabozos en donde eran metidos en varias celdas, pero era ahora sí que, ¿qué delito tenían, no? Pero dice que el calabozo de adentro, porque así lo llama, ahorita que citaste eso recordé, dice, ahora métanlos en la prisión de adentro, de la de más adentro. Imagínate. Entonces, cuando iban pasando por ahí, quiero imaginarme que aquellos que estaban presos, y ahora estos qué harían, ¿no? Que serán delincuentazos tremendos, ¿no? Pero no sabían que ellos mismos iban a provocar que fueran libres, ¿no? O que se cayeran esas paredes. No, y fíjate lo que me agrada del apóstol Pablo, que en todas las situaciones, una de las cartas que ponía regocijados. O sea, y no lo estaba escribiendo de sentadito aquí como Osdi con su clima y su Mac y su café. Está en una cárcel con lodo, golpeado, regocijados. Otra vez os digo, regocijados. O sea, era un hombre que vivía. Yo, la verdad, a mi percepción, después de Jesús, lo considero el hombre que más impactó con el evangelio y con la fe en Dios, de todos los personajes bíblicos. Para mí, en mi personal, después de Jesús, en la parte del Nuevo Testamento. Fíjate que para mí, ahorita que estás mencionando a Pablo y a Silas, no sé para ustedes, para mí es una alabanza de excelencia esa que ellos tuvieron en ese momento. Porque eso vino a traer una situación distinta en todo lo que estaba aconteciendo en ese lugar, porque ellos provocaron muchas cosas por medio de la alabanza. Uh-huh. Fueron escuchados por Dios y Dios movió su corazón, envió para que esos lugares y los cimientos de ese lugar temblaran a tal grado que se cayeran las paredes y muchos cayeran libres. ¿De qué nos habla esto? Que nuestra alabanza trae libertad. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nada más trajo libertad a los que estaban presos, ¿sí? Alcanzó a liberar de la muerte al carcelero, porque dice que lo primero que este hombre dijo era matarse. ¿Por qué? Porque vio que ya no estaban. Dijo, no te hagas daño, matar, ¿verdad? Sí. Ven, aquí estamos todos, porque dice que en el momento del temblor, como ahora que hizo el terremoto, ¿no? Lo primero que se fue la luz. Y en aquel entonces las luces no eran de estos bombillas, ¿no? Eran lámparas de estas de candiles o algo así que alumbraban con lumbre, ¿no? Y se apagaron. Entonces, esto es tremendísimo, porque si estaba todo oscuro, ¿cómo Pablo pudo ver al carcelero? Y el carcelero dice que pidió, y ahora traigan luz para ir a ver a los demás. O sea que Pablo podía ver lo que otros no pueden ver, pero eso lo había hecho por medio de que ellos alabaron a Dios ahí, ¿no? O sea, todo lo que provocó y la enseñanza que se desata ahí, ¿no? Tremenda. Pero la alabanza es un factor primordial en nuestra vida para provocar grandes cosas. Así es. Sí, no, y sobre todo, o sea, nosotros tenemos el privilegio de que tenemos a Jesús, ya no hay nada que nos divida. Tenemos a Jesús aquí cerquita, y es el que menos reverencia le damos ahora, menos importancia, menos excelencia. Y si nos ponemos a leer la Biblia, decíamos otra vez lo de leer para entender los contextos. Moisés fue una de las personas que se apasionó con Dios y le decía, yo quiero conocerte. Y dice, no puedes conocerme, Moisés, te voy a mostrar nomás la espaldita para que te des cuenta, pero escóndete sobre la peña. Y Moisés, cuando conoció tanto a Dios, que cuando Dios baja sobre la nube, le dijo al pueblo, vénganse. Y le dijeron, no, mejor vete tú, dicen, métete tú y tú lo que Dios te diga. O sea, Dios ha querido siempre tenernos juntos, que le estemos alabando, adorando juntos. Igual Jesús en su oración, última de sus oraciones, dijo, ¿cuántas veces no quise reunirte sobre mis alas, tenerte, oh Jerusalén?
O sea, Dios expresa con sentimiento y dolor que a veces pasamos por alto el que cuando estamos en la iglesia, o sea, Dios nos quiere ver juntos en armonía ahí es donde Él dice, Él derrama bendición, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, ahí estoy, ahí Sí, estoy. definitivamente, hermano. Entonces hay que darle la reverencia y la mejor alabanza y excelencia a Dios. Y oye, Y lo que dices de Moisés es muy cierto, ¿no? No por algo él es uno de los salmistas, ¿no? Claro. Ahí ya también están también. unos salmos él, que son tremendos y pues entendemos que, Oye, se le hizo conocer a Dios 2000 años después, cuando bajan en el monte de la wow, de la o sea, desde transfiguración, ¿no? cuánto Sí. tiempo tuvo que pasar para que pudiera conocer a Dios, porque dice que se tuvo que tener para poder ver a Dios. Elías también, o sea, hombres que se apasionaron por Dios y que anhelaban ver a Dios y no lo pudieron ver hasta que tantos, y nosotros lo tenemos al Señor Sí, y fíjate que eso habla de, bueno, se desatan tantas enseñanzas, ¿no? Porque se entiende que uno de los que fueron arrebatados vivos, que es lo que va a acontecer la iglesia, pues es Moisés y es Elías, ¿no? Los que vinieron en la transfiguración con el Señor. Tremendo, ¿no? Sí. Que son los que ahora representan a lo que la iglesia va a acontecerle, ¿no? Así es. Ese arrebatamiento, ¿no? O sea, hay muchas cosas, pero bueno, Enoc eso también. desata, ¿sí? Enoc también dice que caminó con Dios. Así es. Era amigo de Dios, Enoc. Tantas cosas, hombres, que han impactado nuestra vida y que si leemos su historia, o sea, te das cuenta que vivieron una vida de adoración. Sí, definitivamente. Ahora, si hablamos en el presente, hermanos, creo que estamos viviendo un tiempo bien difícil, ¿no? Donde podemos ver que la iglesia ha perdido mucha fuerza en Sí. este tiempo, hermanos. La verdad, es triste decirlo, pero es cuando nosotros debemos de entender que es cuando más tenemos que avivarnos en el Señor, de poder hacer la voluntad de Dios, de poder expresarle con nuestro corazón nuestra alabanza, para que podamos tener el favor de Dios, ¿verdad? Mira, yo entiendo que cuando, yo no sé si a ti te pasaba, a ti, pues, yo digo, yo carecí de un papá físico. En mi niñez yo no tuve un papá, vivía pero no estaba con nosotros y la única que yo podía decirle era mamá, no me acercaba con mamá, pero siempre nosotros vamos a ver la figura paterna y poderle pedir las cosas para que podamos recibir y siempre vamos a ir queriendo alabar al papá, ¿no? De poder decirle, papá, le buscamos la forma, ¿verdad? De cómo hacer, La barbita. sí, la barbita para que nos haga. Y es lo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo, ¿no? Tenemos que regresar al tiempo de alabar a Dios, de bendecirle, de exaltarlo y que pueda Él regresarnos a ver de una forma misericordiosa, más de la que nos ha visto, porque hemos visto su gran misericordia en estos tiempos, ¿no? Pero en realidad esa es la postura de la iglesia hoy. Hoy tristemente la iglesia está desgregada con un entendimiento muy alejado de Dios en los aspectos de esta área de poder alabarlo, porque como decían, no solamente alabarlo con canciones, con música, con canto, sino con nuestro mismo corazón, ¿no? Con nuestra actitud de poder tener la responsabilidad de poder nosotros estar en todo lo que Él nos ha establecido como una ley, ¿verdad? Como un estatuto. Esa es su palabra. Claro. Entonces, si nosotros no lo estamos entendiendo como iglesia, tenemos un problema. Y ahí entra la excelencia de nuestra alabanza también, el poder ser obedientes. Hoy la iglesia, pues te digo, por esta pandemia, pues hoy ya no quiere. Ya no quiere jalar, ya no quieren congregarse, ya quieren estar en casa, solamente recibiendo en la comodidad, ¿verdad?, de su hogar todo lo que está llegando. Es más, ya ni escuchan a su pastor, se los puedo Sí. asegurar, ya no escuchan ni a su pastor. Se puede escuchar Ya, a Cash Luna, ¿no? sí, referentes en donde pues todo está lujoso, donde todo está bonito. No, ya mi pastor, no, hombre, no tiene ni cómo transmitir, ni cómo esto. No, acá mira las cosotas que ponen y Puras todo, ¿no? doctrinas de la prosperidad, ¿no? Sí, esas cosas tan fáciles, ¿no? Y dicen, bueno, no, ya me cansé de estar escuchando tanto a mi pastor, ¿no? Siempre encima de nosotros, regañándonos y esto y lo otro. Mas no saben que siempre la palabra que tu pastor traiga es porque en realidad es una palabra que te va a edificar, que te va a alimentar, que es el que te conoce, porque al final es el que te cuida, es el que está pendiente de ti, el que Claro. está siempre, ¿no? En todas las cosas que te llegan y te acontecen. Y no en estas cosas. Hoy es el tiempo que la iglesia regrese a ver de esa forma para alabar a Dios, porque es necesario, hermanos. Así es. Sí. Estoy de acuerdo contigo, mi estimado. Tenemos una dinámica, mi brother, porque
se nos está yendo el tiempo, está muy bueno esto. Te voy a decir unas palabras y me tienes que dar una sola respuesta. ¿Vale? Bien, sí, claro. Empezamos con la primera. Familia, La institución más hermosa que Dios formó aquí en la tierra. iglesia, La amada de Dios. evangelismo, El trabajo que Dios nos dejó hacer en la tierra. alabanza, Algo esencial en nuestra vida para poder nosotros acercarnos al corazón de Dios. adoración, Wow, lo más hermoso en nuestras vidas para poder nosotros compenetrarnos en el sentir que Dios tiene para poder nosotros ser favorecidos por Él. oración, Esencial para nuestras vidas porque es ahí donde nosotros tenemos el contacto más grande con Él y poder recibir su favor. osdiel, Mi brother del alma, mi hermanito de hermanito. muchísimos años. ¿Cómo sí, no? se van dando. Bueno, Ahí andamos, ¿verdad? De Casi, galanes casi. ahora ya galones. usan rucainol, ya Sí, huelen a puro oye. vaporrub, Ah. ya no usan fraiche. Ya te veré, Juanito, ya te veré. Y Juanito, No, pues mi brother. Siempre nos sacas una risa, ¿verdad? La verdad que un buen hermano. Te amamos en el Ah, Señor también, mucho, mi hermano, brother, la a ti y a verdad tu que sí. familia. Claro que sí, igual a ti. y Dios Uy, lo más grande que puede haber para mi vida. para todos, Lo ¿no? primero, así es. Es correcto, lo primero, tiene que ser lo primero en todo, en nuestra vida, en nuestra alabanza, nuestra adoración y oración. Mi brother, ha sido un gusto, la verdad, un placer. Creo que sí, nos faltaría tiempo para Sí, no. terminar. Siempre nos quedamos Pues cortos. bueno, yo no me quiero quedar corto. Por ahí traje unos presentes, unos souvenirs Ajá, ahí. tigre. No, sí hay que invitarlo otra vez, ¿eh? Que no son de los suburbios de Manhattan, allá donde anda mi hermano Félix Cortés. No, pero vamos a ver si lo motivamos a que Oye, traiga algo, ¿no? oigan, Pero bueno. todos los invitados que vienen, por favor, vean ese testimonio. Aquí está con el buen Kalechi. Oye, Kalechi, echa un saludo, Kalechi. Bendiciones para todos, bendiciones, saludos. Sigan viendo los podcasts, Eso es no se todo. lo pierdan. Eso es todo, mi Kalechi. El Claro que alumno sí, number one de OSDI. Pues quiero promocionar esta marca de unos productos de belleza muy padres que nosotros vendemos con mi esposa, ¿verdad? Aparte de que mi esposa es una de las mejores estilistas aquí en Acapulco, ¿verdad? Estética linda, Río Balsas 17, ahí en Casa del Padre. Y bueno, les traje un regalito del congreso que acaba de pasar. Yo ese día pues ya se vino la lluvia, se vino el agua y les agradezco por su apoyo, por su amor para la obra. A los dos han sido también fundamentales ahí en el poder apoyarme con este trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Con los jóvenes que gracias a Dios va creciendo poco a poco y año con año sabemos que Dios nos va a ir respaldando. Parece Así que esta es la de Juanito. A ver, chécale, si es la Si es chica. o es talla la- de 8 años, es la de Juanito. Sí. Juanito compra en el esta departamento es- de niños. Creo que sí, estoy bien, ¿no? Sí. Si esa es mediana, es mediana. Oh my God. Ah, ese sí, sí, es de él. Sí. Mediana. Ok. Bueno, Extra pues ahí Oxy. están sus Extra Oxy. Ahí Excelente. están. Padre, ¿eh? Y esperemos motivar a los demás invitados que puedan llegar a este podcast y a este programa para que pues sigan trayendo algo, ¿no? Traigan su, Que sean de su bendición. souvenir, No ¿verdad? manches. Pues a mí sí. Félix me prometió que una cafetera y que me va a traer. Ay, hablando de Eso eso, tiene sí como es 3 cierto. años que me dijo que... A mí también dice, brother, nada más que abran la frontera y vaya para los Estados Unidos, te voy a tener unas cuerdas, manito. Ahí A ver, vamos ya a ver, regresó espera. de la primera gira, ya se fue a la segunda y naranjas dulce, limón partido. Te Ahí va a vamos traer a- unas, pero de pescar por la pandemia, ¿eh? Para que te vayas a Pues la aunque lancha. sea y le ponga ahí Made in Nueva York o algo. No, pues esperemos que aunque sea un pequeño detalle nos Y lo traiga vamos a por allá. etiquetar a mi claro brother que Félix. Sí, sí. Saludos, Que llegue ahí. carnalito. Te amamos con todo el corazón. Oye, brother, y también tienes una fundación. Sí, ¿Qué nos puedes platicar de ella rapidón? Es una fundación que nace hace 8 años. Ha nacido el corazón de Dios, por supuesto. Estaba yo predicando en el altar cuando el Señor habla a mi vida y me dice que ahí tenía que yo llevar a cabo. Y yo dije, ¿cómo? Pues, ¿y cómo va a ser esto? No, yo no tengo. Y cómo, pero pues hasta ahorita puedo testificar que Dios ha dado todo para poderla llevar a cabo. Constituimos esa asociación civil y Ay, qué es la Fundación Los Pasos de Jesús AC. Por 8 años hemos trabajado con jóvenes, rehabilitándolos de las drogas, de adicciones y gente que viene pues con muchas heridas, ¿no? En sus corazones, jóvenes y gente adulta. Tenemos un testimonio de una hermanita doctora que Dios la rescató de 22 años de adicciones, pasó por muchos anexos, casi 20 anexos
y nunca pudo cambiar, pero el Señor, que es poderoso, la cambió ahí. Qué bueno. mi Ahora, brother. para la gloria de Dios, es una mujer que bendice la obra y que ahí está, ¿verdad? Y que hoy ejerce su carrera y es una pediatra intensivista de las mejores aquí en el estado. Mira, qué bien, Así fíjate, es. uno de los ministerios que yo siempre he considerado, que no cualquiera puede llevar, es tener una casa hogar, brother, un ministerio así, la verdad. No, y la Sí, responsabilidad, o brother, sea, la responsabilidad paciencia, la fe para que todo, porque oye, es un desgaste físico, económico, emocional, de todo, ¿no? O sea, y que Dios fluya, o sea, son los ministerios que más fe tienen. Sí, sí, claro, claro, es el poder saber que todo eso se hace conjuntamente con los buenos corazones que Dios dispone, ¿verdad? Para poder nosotros también ser ayudados, ¿no? Yo les hago una invitación a todos para que pues no nos dejen de apoyar, ¿verdad? Yo próximamente ahí en el Facebook de la fundación y del el personal vamos a estar replicando y compartiendo algunas dinámicas de cómo poder acercar cosas para poder ayudar en cuestiones de víveres, de ayuda, ¿cómo les pudiera decir? No, quizá económica, pero no tanto eso, porque nosotros no somos una fundación que lucre, ¿verdad? Lo hacemos todo con el amor, pero que sean especies y así lo gustan, ¿no? Vamos a tener que necesitar medicina que no esté caducada, ropa en buen estado, calzado, cosas que ya no ocupen, ¿verdad? Que sean que sirvan para algo. alimentos Y no sí, perecederos Alimentos también, ¿no? no perecederos. En un caso vamos a poner algo específico que vamos a llevarles de comer a la gente porque estamos llevándoles de comer también por medio de la fundación a mucha gente vulnerable, a gente qué que no bueno, tiene. brother. Todos los jueves en la entrada del Deportivo Vicente Suárez a las 2 de la tarde nosotros estamos llevando el evangelismo, pero con el propósito de también dar, ayudar y bendecir. Ahora sí que fundamentados en la palabra, ¿verdad? Que más bienaventurado es dar que recibir. Es correcto, mi Claro. brother. Pues mi brother, te agradecemos mucho. Gracias por tu amistad primero que nada y gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos que no sea, como siempre les decimos, que no sea la última vez, que haya una segunda o una tercera ocasión que nos visites y vas a ser bienvenido. Para mí será un privilegio, hermano. Ya Gracias, sabes que sí, hermanito. les amo mucho. No, mi brother, gracias, de verdad, te agradecemos que viniste aquí. Aquí anda el buen Calechi también. Saludos fue ahí aquí atrás de el- las Sí, cámaras. su Sí. tremendo alumno, ¿eh? El de Sí, producción, el aquí de el asistente de producción, lo hizo, producción. sí, mis respetos para Calechi. Ahí pones la foto de Ya Calechi. está. Bendiciones, Bueno, amigos, a bendiciones todos, a hermanos. todos. Nos vemos el Saludos. próximo miércoles. No dejen de ver Bendiciones. los podcasts.